Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar de fugas en bridas y aprietes de la mano de Ricardo Freitas. Durante este webinar se tratarán algunos aspectos fundamentales que permiten entender los principios del tema de fugas y la relación con el apriete en las uniones mecánicas bridadas para los sistemas de tuberías y equipos, dentro de los cuales se mencionarán a qué se denomina una junta, tipos de materiales usados en juntas, razones por las cuales se presentan fugas en las uniones bridadas, cómo prevenir las soluciones en las juntas, componentes que conforman una unión bridada, cargas en las uniones conjuntas y cuál es el cálculo correcto para obtener un par de apriete lo más acertado posible. Para este webinar contamos con la colaboración de Ricardo Freitas. Ricardo tiene más de 30 años de experiencia en proyectos multidisciplinarios de ingeniería y construcciones en los sectores de oil and gas, energía y procesos industriales en general, sobre todo desempeñando cargos de ingeniero de diseño, especialista técnico y gerencia. Tiene una extensa experiencia en diseño de sistemas de tuberías y equipos en distintas etapas de proyectos EPC y además domina las normas internacionales y el manejo de especificaciones de clientes. Ricardo además es formador ASME autorizado y tiene muchísima experiencia impartiendo cursos de formación para profesionales tanto en formato presencial como online. Buenas tardes, Ricardo. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Bienvenido. Buenas tardes, Carlota, y buenas tardes a todos. Muchas gracias por la introducción. La tarde de hoy vamos a conversar, como lo dijo Carlota, acerca de fugas en brida y la relación que tiene que ver con los aprietes en los espárragos o tornillos por los cuales se unen los sistemas mecánicos. Antes de que siga, Ricardo, me gustaría recordarles a todos los asistentes que este webinar está siendo grabado y que podéis hacer todas las preguntas que os surjan a través de nuestro chat o bien levantando la mano en reacciones y os daremos paso con el micrófono. Se abrirá la sección de preguntas a la finalización del webinar. Vale, gracias nuevamente, Carlota, y bienvenidos a todos. Inicialmente vamos a hablar de todo lo que son los sistemas de tubería. En cada uno de estos sistemas de tuberías que se nos pueden presentar en la industria, en las distintas industrias, hablemos de la industria del refino, de petróleo crudo, hablemos de la industria farmacéutica, alimenticia, todos los sistemas donde necesitamos hacer algún tipo de acople. Normalmente estos acoples se hacen a través en una gran parte de los elementos a unir, no solamente el elemento tubo, sino todos los accesorios y elementos en línea que hagan falta acoplar de un elemento tubo, un accesorio, a un elemento tipo válvula, tipo equipo. En primer lugar, el tipo de unión más utilizado es el de la soldadura propiamente, digamos, dentro de los estándares de acople o unión a distintos elementos de sistemas de tubería. El que lleva, digamos, el primer lugar en tipo de unión es la soldadura. Y eso obedece a varios temas. En este caso nos vamos a concentrar en el acople tipo mecánico que tiene que ver con uniones a través de algunos elementos de tipo espárrago, tornillos, tuercas, donde hay elementos perforados y esos elementos perforados van a ser atravesados a través de estos elementos de acople y digamos, entre esos elementos o las caras de esos elementos de unión, como son las bridas o flange en inglés, vamos a tener un elemento primordial que es un elemento que nos va a dar la estanqueidad en el sistema para que el fluido no se desaloje a través de cualquier apertura que se pueda presentar en este tipo de acople. En principio, este elemento tipo junta o gasket o empacadura, como quieran llamarlo, donde estén ubicados, en el país que estén ubicados,
tiene como finalidad primordial el hacer una junta hermética donde no vaya a ocurrir cualquier tipo de fuga. Estas uniones mecánicas no solamente se presentan a través de bridas, hay elementos de uniones como son los utilizados en la industria farmacéutica o en la industria alimenticia, que son, al igual, se utilizan elementos de unión de tipo de acople mecánico, tipo clamp, donde se unen algunas geometrías, bordes específicos para unir un elemento con otro, donde fácilmente se puede acoplar o desacoplar para lograr, digamos, algún mantenimiento que se requiera en algún sistema de tubería. Pero en este caso vamos a concentrarnos en la tarde de hoy a estos elementos que estoy señalando en este momento en la pantalla, donde tenemos unas conexiones, unas caras, unos elementos con determinada geometría donde son atravesados por algún tipo de unión, en este caso un espárrago, un conjunto de espárragos, un conjunto de tornillos. Estas uniones básicamente son utilizadas para acoplar, puede ser un tubo contra otro tubo, una conexión de un tubo a un elemento válvula de cualquier tipo, de las que podemos conseguir en el mercado y de acuerdo al proceso específico que estemos trabajando, y también algunos elementos y accesorios en línea. Nosotros pudiéramos tener un acople en un cambio de dirección como un codo a 90 grados, bien sea del tipo radio corto, radio largo, donde por alguna razón se requiera un acople en los extremos de ese elemento codo de tipo bridada o flangeada sí, o acople mecánico de este tipo de geometría. También lo común para cualquier tipo de equipo, llámese equipo recipiente, llámese un equipo, una bomba, digamos, en los procesos de cierto tamaño, donde están involucrados ciertos diámetros, el acople preferido o más común que vamos a conseguir para unir los sistemas, nuestros sistemas de tubería a estos equipos van a ser con estos elementos bridados. Disculpen. Estas uniones sí resultan, digamos, desarrolladas bajo un proceso minucioso de acoplamiento, donde estamos consiguiendo alguna metodología para poder, digamos, colocar el elemento que es el estanco, el elemento junta, el elemento gasket, que es el que va a estar intercalado entre este acople mecánico. Si se hace bajo un cierto procedimiento, puede resultar ser un elemento de alta confiabilidad. Por el contrario, si se hace sin ningún tipo de rigurosidad, de procedimiento, difícilmente vamos a conseguir una estanqueidad y a lo mejor en el arranque de la planta no se observa ninguna fuga en cualquier sistema de tubería que se haya hecho ese tipo de acoples, más sin embargo, al poco tiempo de transcurrir la operación, se empiezan a ver fugas y eso tiene que ver también no solamente con la selección del tipo de junta como tal, sino el procedimiento que esté involucrado cuando estemos haciendo los empalmes de este tipo. La primera pregunta que se nos presenta en la lámina que se está mostrando en este momento es ¿qué es una junta o una empacadura o un gasket? Básicamente, una junta es un elemento desarrollado a través de ingeniería, estudiado, analizado, para poder soportar unas cargas en la propia junta que permitan hacer que dos elementos puedan estar trabajando en una haciendo estanqueidad en un punto determinado, evitando así que el fluido en cualquier tipo de rango de presión o a cualquier rango de presión vaya a poder escapar por esta unión.
Entonces, básicamente es un elemento que nos da una estanqueidad en un punto determinado. Existen, digamos, una gran cantidad de geometrías particulares para lo que se refiere a las juntas desarrolladas por ingeniería, por alta precisión, como las que estamos viendo en pantalla en este momento. No son las únicas, hay una gran cantidad de geometrías para que estas geometrías y de acuerdo a unas consideraciones de un proceso determinado podamos determinar o seleccionar un tipo de material, un tipo de geometría específico para hacer un acople de una unión mecánica a través de brida. En este caso tenemos las que estamos mostrando en pantalla. Vuelvo a señalar que no son las únicas, hay una gran cantidad. Tenemos las juntas espero-metálicas, tenemos las juntas llamadas RTJ, que son juntas en algunos casos de altas presiones metálicas, en otros casos son de algunos otros materiales, pero tienen geometrías como octaedros, como juntas ovales, como las que estoy señalando en este momento. Y por otro lado, también tenemos una geometría de configuración plana que sella, digamos, unas caras totalmente planas y de acuerdo a algunas condiciones de operaciones determinadas, porque la geometría, el material, de acuerdo a las condiciones de operaciones a las cuales va a estar sometido ese fluido que necesitamos hacerlo estanco en un punto, va a demandar una geometría y unos materiales determinados para esta junta. En este caso tenemos esta junta que estamos señalando en este momento, que no es más que una familia de juntas como la metálica que estoy indicando, simplemente que el material va a cambiar. ¿Y por qué cambia el material? Precisamente porque tenemos unas condiciones de operación diferentes, unas condiciones a las cuales va a ser enfrentado ese elemento que va a formar la estanqueidad o el punto estanco en esa junta, y vamos a tener distintas opciones de seleccionar distintos materiales de acuerdo a las condiciones. Geometrías, hay muchas. Materiales, también hay muchos. ¿Qué materiales son usados, digamos, comúnmente o frecuentemente en los tipos de juntas? Pues tenemos una gran variedad, y esta gran variedad, como le estaba mencionando, obedece a muchas condiciones. Dentro de estos materiales podemos estar viendo, aparte de la geometría como tal, la configuración de la junta, como las que muestro en pantalla en este momento, o las que estamos mostrando en pantalla en este momento. Obedece a el material, a la selección del material y al tipo de unión, el tipo de unión que vamos a acoplar. Por ejemplo, una brida con determinada geometría va a demandar un empaque, una junta, un gasket de determinada configuración. Y el material va a estar siendo necesitado o requerido por unas condiciones normalmente de proceso y de temperatura, de presión, entre otras cosas. Tenemos materiales como los poliméricos, cualquier tipo de plástico o macromoléculas de plástico. Tenemos también materiales elastoméricos como estas bobinas que estoy señalando en este momento. No es más que un elemento de tipo elástico donde se puede configurar una geometría determinada para acoplar una junta o hacer una unión estanca de una junta, normalmente no a presiones tan altas. Sin embargo, un elastómero es resistente a muchas condiciones de acuerdo al fluido. Entonces, para cada necesidad tenemos una junta determinada que va a ser condicionada no solo por la geometría de la junta mecánica, la junta
la unión mecánica donde va a estar alojada esta junta, sino que también va a ser condicionada por la parte de la resistencia de materiales ante la exposición a un fluido determinado. Tenemos también juntas de compuestas, de materiales compuestos. Tenemos juntas de aceros inoxidables, aceros aliados y también podemos tener la posibilidad de seleccionar materiales no ferrosos. Y esto, como ya le he estado mencionando, depende en gran parte de nuestras condiciones de proceso como tal. La demanda de una junta específica no solamente va a ser condición de presión y temperatura, sino que también va a estar dado por la resistencia que pueda ofrecer esa junta ante unas condiciones severas de un fluido determinado. Entendiéndose que la junta no solamente está presente en las uniones bridadas como las que estamos mostrando en este momento. Hay juntas que pueden estar relacionadas con un conjunto de elementos dentro de una configuración de unas válvulas determinadas. Dentro de esas válvulas también existen sellos, gasket, juntas o empaques en determinados puntos para evitar que la fuga de esos fluidos hacia el exterior. ¿Por qué se presentan las fugas en juntas en brida? Bueno, hay muchas razones. No hay una sola razón por la cual uno diga la fuga se presentó por esta situación, a menos que se haga un estudio de causa raíz y se determine una causa o un par de causas asociadas a las bridas. Pero en general hay muchas condiciones que pueden dar el chance, la oportunidad a que el fluido salga del elemento estanco. Una de las primeras es la inadecuada dimensionamiento de la junta o el gasque como tal en relación a la geometría que va a contener. Si cogemos una junta con unas dimensiones y el acople o el espacio donde va a estar alojada esa junta como tal no es adecuado, podemos tener un punto débil en esa configuración de sello que estamos tratando de hacer al unir dos bridas. Se puede presentar un tipo de fuga determinado. La selección, digamos, de la relación de presión y temperatura, no solo con los elementos que están conteniendo, los espárragos, los tornillos, las bridas, sino la propia junta es muy importante que sea seleccionada de acuerdo a un rango de presión y temperatura. ¿Por qué? ¿Qué es una junta? Es un conjunto o de un material o de varios materiales que conforman esa junta y ese material tiene una resistencia específica a una presión determinada y a una temperatura determinada. De no seleccionarlo correctamente, podemos tener un punto de fuga potencial por la incorrecta selección en función temperatura-presión. Y el apriete o torque en cada uno de estos pernos o tornillos que constituyan el acople mecánico llamado brida, bien sea 4 pernos, 4 tornillos, 8, la cantidad de tornillos asociados o espárragos asociados en ese acople, tienen que llevar determinada fuerza en cada uno de estos elementos para que se transmita correctamente una carga sobre el empaque como tal. El cálculo de apriete, una de las condiciones también por las cuales puede fugar una brida o se pueden presentar fugas en brida, es porque el cálculo no ha sido correctamente procesado y no se han tomado una serie de variables que se deben considerar en determinadas condiciones. Lo vamos a ver un poquito más adelante en algunas láminas, en determinadas condiciones, para que se tome en consideración los posibles escenarios que pueden dar un evento de fuga en un tipo de acople de esta manera.
¿Cuáles son las soluciones, digamos, para prevenir la fuga de una junta de tipo bridada o flange? Lo primero es realizar un diseño adecuado. Muchas veces tenemos que tomar en consideración exactamente cuándo es requerido un tipo de junta de este tipo, porque si bien es cierto que siguiendo un procedimiento adecuado podemos lograr una alta confiabilidad en ese punto, si no es requerido es preferible hacer una unión soldada que es menos probable que vaya a causar algún tipo de fuga en ese elemento soldado, a menos que sea sometido a altas cargas y se produzca algún tipo de fisura en lo que es la propia soldadura. Las bridas no deben tener, digamos, una suficiente presión de manera tal que esa unión bridada transmita al elemento de estanqueidad, en este caso la junta, el gasque, una determinada presión que se logre la finalidad de contener el fluido y soportar cualquier tipo de carga que pudiera, digamos, desacoplar o hacerse algún tipo de separación que pudiera determinar un evento de fuga. Dentro de lo que es las consideraciones del cálculo propiamente, es muy importante que siempre tengamos en cuenta lo que es la temperatura y la influencia de esta temperatura sobre el crecimiento de los distintos elementos asociados a este acople. La relación, digamos, también de lo que es la temperatura sobre la fluencia de todos los elementos y sobre todo la posible fluencia o la influencia de la temperatura sobre las fluencias del elemento que nos está haciendo la estanqueidad. En este caso, la junta. Si tenemos altas temperaturas, por supuesto, los límites con los cuales no podemos manejar para poder hacer algunos ajustes y lograr una presión adecuada sobre el elemento junta. Si no tomamos en consideración esa influencia de esa temperatura sobre la deformación en determinados parámetros, en este caso estamos hablando de fluencia en el límite elástico, pudiéramos tener algún tipo de problema. Y la degradación que puede sufrir también cualquier tipo de material que estemos usando en una junta determinada, vamos a tener a través del tiempo expuesto esa junta a largas condiciones de temperatura, eso a la larga va a ir deteriorando la junta como tal. Y posiblemente pudiéramos tener un evento de fuga. Dentro de algunos casos de líneas de alta criticidad, hay unos planes, digamos, de mantenimiento predictivo o algún tipo de estudio predictivo que puedan determinar también la vida útil de ese elemento, porque a la larga pudiera, bajo eventos de temperatura y presión de cierta magnitud, pudieran darse el caso de la fuga. Y entonces, esto es un punto a considerar cuando estamos haciendo los cálculos, cuando estamos haciendo la selección de una junta determinada. Todos los problemas que están relacionados a la temperatura pueden afectar la presión de la brida, pueden afectar las condiciones de apriete en un determinado elemento y finalmente en la junta como tal. Otro punto muy importante y delicado que a veces no lo tomamos en consideración con la importancia que reviste es la parte de la resistencia a lo que es la corrosión, a la abrasión, entendiéndose la parte de corrosión, un ataque químico de un fluido como tal a un elemento, bien sea el propio metal, bien sea la propia junta como tal, puede haber una reacción no deseada desde el punto de vista químico que degrade el material de una forma y se presente los primeros
puntos de corrosión y a través de esos primeros puntos de corrosión pudiéramos evidenciar algún tipo de fuga. Por otro lado, un mecanismo ya físico, en este caso la abrasión, que tiene que ver con, digamos, algunas partículas en suspensión dentro del fluido que va viajando dentro de todos esos conductos, de todas esas tuberías, todos esos elementos y accesorios de tubo, y donde no escapa de ese resultado lo que es la propia junta, se puede ver degradada o desmejorada en sus propiedades para poder hacer lo que es la estanqueidad como tal. Una junta sometida a altas condiciones de abrasión es posible que se pueda manejar con el tiempo haciendo algún cálculo estimado, digamos, de pérdida de material, y en función de eso se va a determinar la vida que puede dar esa junta como tal. El acabado, digamos, superficial, tanto de la brida como de la propia junta, no pueden ser en exceso demasiado fino o muy grueso. Debe haber unas consideraciones determinadas desde el punto de vista de rugosidad en ambos elementos que, al acoplarlo y al sufrir algunas pequeñas deformaciones, esas deformaciones puedan compensar cualquier diferencia, digamos, desde el punto de vista de rugosidad de los materiales, que vayan a rellenar esos espacios o esos intersticios que quedan en los elementos a acoplar y eviten la fuga en las bridas como tal. Hay una relación mínima normalmente en la junta que dice que el espesor, digamos, mínimo de una junta como tal debe ser por lo menos 4 veces más de mayor espesor que una rugosidad promedio que podamos tener en los elementos a acoplar. Por otro lado, tiene que tener suficiente espesor como tal la junta, porque no solo hay que llenar los intersticios que se van a presentar en una unión, porque las superficies no son especulares, no son un espejo perfecto, sino que van a tener, digamos, por el proceso mismo de fabricación y algunas distorsiones desde el punto de vista mecánico por algún golpe, se pueden presentar algunas juntas con algunas hendiduras, algunos valles, algunas crestas en algunos puntos de la superficie, donde haya mayor, digamos, diferencia de rugosidad a cubrir, y por lo tanto debemos tener cierto espesor en la junta como tal. Cuando se someta a un apriete, esa deformación vaya a hacer el trabajo de rellenar esos valles y esas crestas, y también haga una distribución de presiones lo más adecuado posible para que no se presenten, digamos, altos puntos de concentración de esfuerzo en determinado lado de una junta y en otro esté un poco más holgados desde el punto de vista de la tensión. Entonces son varias cosas que tenemos que considerar para tratar de minimizar las posibles fugas. El ancho de la junta como tal nunca debe ser mayor o más de lo necesario, porque eso puede devenir también en problemas de, digamos, centrar los elementos con respecto a los elementos de acople, y podemos tener algunos problemas desde el punto de vista del acople como tal por mala dimensión en estos elementos, como ya lo habíamos mencionado. Una junta que no tiene las dimensiones adecuadas para acoplar en unas determinadas bridas, lejos de ayudarnos, puede ser que nos estén dando más problemas de las soluciones que nos puede dar. El ancho, digamos, sí, vamos a hablar de ancho o diámetro interno en una junta, debe ser lo más cercano posible a la parte interna de donde va a estar
transcurriendo lo que es el fluido a nivel transversal a la junta, y la parte externa lo más amplia posible. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a distribuir mejor la carga, acordándose que la presión va a ser, no va a ser más que una fuerza sobre un área determinada. Entonces, hay una relación de una fuerza para lograr un acople en la junta, y también hay una relación de el área que se requiere para que el acople sea adecuado desde el punto de vista de la presión. Calcular lo que es el apriete, la selección de una junta no es una tarea fácil. En muchos casos intervienen una serie de parámetros que tenemos que dar cuenta de ellos para que esta selección y el cálculo y la selección sean adecuados para las condiciones que necesitamos cubrir desde el punto de vista de nuestro proceso. ¿Okay? Entonces, si nosotros consideramos todo, digamos, los tópicos que hemos mencionado anteriormente, se puede seleccionar una junta y realizar, digamos, un apriete lo más adecuado posible para que el tipo determinado de junta que estamos utilizando cumpla con, digamos, las exigencias que el fabricante nos dicta para que la junta, bajo la condición de apriete determinado, vaya a ser la función que se requiere. ¿Ok? Algunas condiciones estadísticas que podemos mencionar en este momento. Algunas condiciones estadísticas que podemos formular en este momento. En determinadas plantas podemos estar hablando, como se señala en esta lámina, unas 180 fugas al año, donde, digamos, hay un porcentaje pequeño del 5 al 8%, no tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Porque no solo estamos hablando de fluidos que no son peligrosos, que ese porcentaje posible de fuga que se pueda estar dando en un punto determinado no ocasiona una parada de planta. Sin embargo, lo recomendable es evitarlo. Aunque hay algunas estadísticas, hay algunos tipos de cálculos que dan cuenta que en función de la permisibilidad que pudiéramos tener en algunos procesos, fijan algunos parámetros relacionados a la cantidad de fuga que podemos tener en un determinado número de tiempo. Pero a ciencia cierta, lo ideal es que no fuguen. Ahora, puede ser susceptible a alguna fuga, a algún tipo de sistema en particular, si se pudiera dar el caso, y eso no necesariamente va a hacer que se detenga un proceso. Claro está, bajo unos parámetros controlados de cantidad de fuga, emisiones que podamos tener a la atmósfera en función de cualquier tipo de fuga, bien sean vapores, algún tipo de gas, algún tipo de líquido, determinadas cantidades controlables y que no vaya a ocasionar ningún tipo de daño. Ahora bien, hay otro porcentaje pequeño, en este caso, como lo estamos colocando acá en la lámina, alrededor de un 2% de fugas en bridas presentes en las plantas. Estamos hablando de estadísticas globales. Un 2% pudieran ser de cierta relevancia, no solo porque puede incurrir en una condición peligrosa no deseada, alguna explosión, alguna parada de planta, que sí puede darse el caso dentro de lo que es este 2%, y eso es donde debemos enfocar el esfuerzo máximo en esas líneas y en esos sistemas de alta peligrosidad, de alta importancia dentro de lo que es un proceso, y debemos enfocarnos para hacer los cálculos y la selección más apropiadas para cubrir lo que es la condición estanca en esa junta.
Una fuga en estos elementos por año, como dice la lámina, puede representar una parada eminente de un determinado proceso que puede parar totalmente la producción de cualquier tipo en una planta y pudiendo exponer o parar la planta como tal en varias horas o en varios días y en algunos otros casos más complejos, hablando de semanas. La siguiente pregunta es, ¿qué componentes conforman una unión bridada? Una unión de acople bridado o de junta mecánica a través de pernos y otros elementos. Vamos a ver que en principio está constituido este tipo de acople por 5 elementos, como los que estamos viendo en pantalla. Tenemos lo que es el tornillo o el espárrago propiamente, las bridas, bien sean un par de bridas asociado a dos elementos tipo tubos, aguas arriba y aguas abajo, o simplemente una brida acoplada a otra brida de un equipo. Tenemos la junta propiamente, la junta que estoy señalando en este momento de color rojo, las bridas en color azul, el espárrago, la tuerca y las arandelas. Las arandelas no siempre se presentan. Sin embargo, las arandelas ayudan a hacer una distribución, una mejor distribución de, digamos, la carga que va a tener que ejercer el perno o el espárrago a las bridas y finalmente llegar a la junta que es la que nos está dando el elemento estanco. Entonces, en principio, tenemos estos 5 elementos. No siempre se presenta la tuerca, la arandela, como ya lo mencioné. Tenemos las bridas, los tornillos, pernos o espárragos, las tuercas, la arandela, y finalmente, digamos, la estrella de la película, como se ha colocado en la lámina, que es la propia junta como tal. Si no seleccionamos la junta correcta, si no aplicamos una presión sobre esa junta correcta o correctamente, la estanqueidad no la vamos a conseguir. En esta imagen de abajo tenemos un par de bridas con unos tornillos donde se ha colocado transparente, digamos, esta brida y aquí hay una unión o una junta tipo RTJ. En este caso es una junta de tipo oval, ovalada como las que vimos, de tipo metálica. ¿Puede ser de otro material? Sí, dependiendo las condiciones, dependiendo del material de las bridas, dependiendo las presiones, la temperatura y el fluido que estemos trabajando. Ahora bien, ¿qué cargas tenemos en una unión bridada? La respuesta no es fácil. Tenemos unas cargas, digamos, principales, pero luego en el proceso propio de lo que es el trabajo de la línea, el trabajo del sistema de tubería, se puede venir en otros tipos de cargas que a lo mejor no hemos considerado y puede ser posiblemente un punto de fuga. Aquí vamos a mencionar simplemente las principales, pero quiero que se lleven, digamos, el criterio de que pueden haber otras cargas asociadas a este tipo de unión. Si hacemos, digamos, un diagrama de cuerpo libre, como el que estamos viendo en pantalla en este momento, tenemos una carga propiamente debido a lo que es la presión del fluido dentro de los elementos que necesitamos hacerlos estancos en ese punto, una presión P determinada. Tenemos luego una reacción a lo que es un apriete en todo este conjunto de tornillos, espárragos, como querramos llamarlo en este momento, o un elemento que simplemente está haciendo que se someta a un par de bridas o a un acople, digamos, una carga determinada en una dirección determinada y finalmente va a ocurrir una reacción
en la propia junta, en el propio empaque. Entonces, estas tres fuerzas, estos tres, vamos a llamarlos vectores, porque esto se puede vectorizar, toda esta presión. Aquí hay un vector, aquí hay otro vector. Y tenemos dos vectores o fuerzas fuerzas distribuidas en una determinada dirección y tenemos la fuerza de apriete en otra dirección. Esta presión P o esta carga P que tenemos acá puede, digamos, incrementar las otras dos fuerzas para poder hacer o compensar la presión que necesitamos tener dentro del fluido o el elemento que necesitamos hacer estanco en este momento. Luego, si vemos por lo menos estas primeras cargas que tenemos aquí debido a presión, ¿ok? A la reacción que va a sufrir ese empaque por el propio apriete, vamos a tener que ese apriete en este elemento, llámese tornillo o espárrago, va a ser igual a esta presión más la fuerza en el empaque. ¿Por qué? Porque esta está en la dirección vertical como reacción, esta también, la presión, y el apriete tiene que compensar esto que tenemos acá. Si no hay un apriete correcto, esto no va a ser el asentamiento necesario y no va a compensar la fuerza también debida a la presión. Y entonces se va a presentar algún tipo de fuga. De no tener estos vectores correctamente compensados, o estas fuerzas correctamente compensadas unas con otras o determinadas correctamente, pudiéramos tener algún tipo de fuga. Y se va a presentar este problema que es, ¿cuál? Que el fluido, en vez de estar estanco totalmente en ese punto, va a salir por alguna rendija, alguna puerta, alguna abertura, algún espacio libre que le estamos dejando debido a que esa relación de fuerzas en el empaque, fuerza del apriete y fuerza debida a presión o a otras cargas se puedan presentar. Ahora bien, no solo se puede dar el caso de la presión como tal dentro del fluido, sino que también de acuerdo a la cantidad de espárragos o tornillos que tengamos alrededor de ese junta mecánica acoplar, se puede dar una rotación alrededor de lo que es el propio espárrago, el propio tornillo y exageradamente, normalmente son pequeños movimientos, sin embargo esos pequeños movimientos que surgen de la rotación de esos elementos o esas caras que deberían estar normalmente o siempre deberían estar paralelas, ocurre una rotación alrededor de este elemento y vamos a tener en un punto una condición de presión distinta y en el otro punto tal vez no tengamos ninguna condición de apriete. Y dependiendo la distribución de las tensiones en esos elementos, dependiendo de la distribución localizada de todos esos elementos, se puede presentar algún tipo de fuga por la propia rotación de estos planos que deben ser paralelos a través de la rotación que pudiera generarse como pivote, como elemento pivote, el tornillo o el espárrago. Y ocurre una eventual fuga. Entonces, cada uno de estos componentes reduce la presión de la junta. Claro está, si yo tengo, por ejemplo, una alta presión y no le he dado el correcto apriete, o si yo tengo una carga en las bridas externas que me hagan rotar o me hagan desacoplar ese paralelismo que debo tener en las uniones bridadas, obviamente se puede presentar un tipo de fuga determinado. Entonces hay que compensar de acuerdo a algunos cálculos que se deben hacer
el apriete necesario para poder tener en consideración todos estos posibles parámetros que me pueden, digamos, hacer que trabaje la Junta en una forma inadecuada, porque estamos perdiendo lo que es el asentamiento de la Junta como tal. Ahora bien, ¿cuál es el cálculo, por llamarlo de una forma correcto o más acertado, para obtener un apriete de buena forma, tal como se presenta en esta lámina, en esta pregunta? La respuesta no es tan sencilla de responder, porque depende de muchas cosas, de muchas variables, de algunos parámetros que a veces ni nos pasa por por la cabeza cuando estamos haciendo algún tipo de cálculo de junta como tal. Y existe una gran variedad de criterios por los cuales se puede minimizar los riesgos de fuga. Sin embargo, hay tantas condiciones que se pueden presentar en un tipo de análisis de acople por junta, que eh, es bueno, digamos, siempre pasearse por todas las posibilidades, para que en el mejor de los casos tener en consideración todas las posibles variables que pueden estar influenciando cualquier tipo de fuga en brida o de la junta que nos va a dar la estanqueidad, para poder obtener el resultado más acertado. En este caso, hay criterios que se van a lo muy simple, como hay criterios que se van en algunos casos a nivel de relojería suiza, que son a veces hasta difícil de aplicarlos. Sin embargo, hay, digamos, algunos metodologías intermedias que pudieran dar algunos resultados aceptables. La práctica, digamos, indica que hay unos resultados que dan bajos desde el punto de vista de torque o par de apriete en cada uno de los elementos que estamos usando para la unión de bridas, y otros dan algunos valores altos en las mismas. ¿Cuál es la meta en un cálculo, digamos, de apriete como tal? ¿Cuál es el objetivo? Primero, el objetivo fundamental es conseguir que la junta propiamente como tal logre el asentamiento adecuado para que este elemento selle de manera satisfactoria. Por ejemplo, yo puedo tener un apriete inicial en unas condiciones, digamos, de presión, tomando en consideración solo la presión, y eso me va a dar un apriete determinado que probablemente en las condiciones máximas de operación o bajo algunos funcionamiento cíclico, por llamarlo así, en caso de fluctuaciones de presión, posiblemente esa junta, que antes era estanca frente a la carga solo por presión, se pierda la estanqueidad y empieza a fugar. Entonces, pasearse por todos los posibles parámetros que pueden degenerar en un buen asentamiento o acople entre las caras paralelas de la brida es muy importante. A medida que profundizamos más en el tema de todas las variables que están involucradas dentro de nuestro proceso de acople, en esa misma medida vamos a tener unos resultados más confiables, y esa junta va a tener un trabajo a lo largo del tiempo más adecuado. Hay que cumplir no solo, digamos, los límites de tensión en la propia junta, sino que cada uno de estos elementos, cuando están sometidos a los pares determinados de apriete en cada uno de estos elementos llamados tornillos, como ya lo hemos mencionado, o espárragos, tienen que cumplir bajo todos los parámetros que están involucrados de materiales y de geometría asociados a esa acople. ¿Cuáles son?
los tornillos o espárragos, las tuercas, las arandelas si las hay, las bridas propiamente, la junta como tal es un elemento muy importante porque finalmente, si no se logra un asentamiento correcto, un apriete correcto, no vamos a obtener una estanqueidad. Posiblemente, como ya lo mencionamos al principio, vamos a obtener una condición estanca al principio del funcionamiento de operación del sistema, más sin embargo, con el tiempo se puede ir relajando. Entonces, esa condición de que se vaya relajando, tenemos que tratar de adelantarlos en el cálculo para poder evidenciar el posible parámetro o variable que nos puede dar fuga más adelante. No sobrepasar límites de tensión, ya como ya lo mencionamos, tuerca, espárrago, arandela, las propias bridas, cada uno de esos elementos tiene unos límites asociados para poder trabajar de forma correcta y garantizar la integridad mecánica o la estanqueidad en esos puntos. Garantizar la estanqueidad, como estamos viendo en esta lámina, no sobrepasar cualquier componente como los que estamos viendo en este momento, la tuerca, el espárrago como tal, la junta, la brida como tal, la junta como tal, todos esos elementos deben estar correctamente evidenciados que bajo un apriete determinado no vamos a exceder ningún punto que pudiera venir en una fractura, que pudiera venir en una alta deformación plástica. Un apriete, por ejemplo, excesivo puede ocasionar que cualquiera de esos componentes falle. Ahora bien, aquí quiero detenerme un momento para decir algo. En algunos casos y en algunos cálculos se permite en algunos puntos muy localizados algún tipo de deformación plástica bajo ciertos, digamos, parámetros de deformación unitaria que no excedan. Por ejemplo, en una arandela yo pudiera permitir una deformación no más del 1% de la deformación unitaria. Claro, estos cálculos, para poder llegar a esa exactitud, primero tienen que ser un sistema que amerite un cálculo tan fino y crítico que se tenga que tener que hacer no por reglas de cálculo, sino por alguna matemática asociada a, por ejemplo, elementos finitos o otro tipo de, digamos, cálculos más sofisticados, más profundos que permita determinar esos casos. No siempre es así. Hay algunos casos que simplemente por regla se pueden determinar algunos buenos números que pueden dar cuenta de un apriete correcto. Por el contrario, en un apriete muy bajo puede ocasionar que algún tipo de ensamble pierda su acople y ese acople se va a ver evidenciado ¿en qué? En la propia fuga del fluido o el elemento perdió la estanqueidad, perdió, digamos, la contacto superficial entre los planos que va a sellar y se produce lo que es la fuga. Entonces, la tarea de, primero, determinar todas las posibles variables que están involucradas en un acople como tal, requiere, digamos, un análisis previo a lo que puede ser el posible funcionamiento del sistema de tubería. Por ejemplo, si tenemos un sistema de tubería cuyo operación involucra altos ciclos de presión o temperatura, eso deberíamos tenerlo en consideración para poder hacer un apriete adecuado. Si tenemos también altas temperaturas, una carga determinada a altas temperaturas, supongamos mayores de 400 grados centígrados, que los hay,
condiciones de acople mecánico a esas temperaturas, pudiéramos estar en presencia de alguna deformación debido a creep, alta temperatura, y eso se puede ver reflejado inclusive en la propia junta. La junta, en la brida como tal, en los espárragos, los tornillos y finalmente en la junta estanca que necesitamos acoplar. ¿Cómo logramos, digamos, que satisfacer todos los parámetros que hemos mencionado anteriormente para que no se produzca una fuga como tal? Existen, como le estaba mencionando, una serie de criterios, en algunos casos, como lo mencionamos en unas láminas anteriores, unos criterios simples, pero no toman en consideración algunos parámetros, y por el contrario existen otros que se pretende hacer una relojería suiza que puede ser necesario. Sin embargo, también nos vamos a los extremos. Entonces, ¿cuál es el mejor método? Depende, digamos, la condición de operación a la cual va a estar sometido la junta. Llámese condición de operación, varias variables: presión, temperatura, condiciones de ataque del fluido hacia el empaque o la junta estanca que necesitamos, condiciones cíclicas, condiciones de alta temperatura, condiciones de carga externa que puedan ocasionar movimientos relativos de los dos planos que estamos haciendo estanco, llámese un plano, un lado de una brida y el otro plano, el otro lado de la brida, y en el medio tenemos la junta, o como lo mencionamos en las láminas anteriores, la estrella de la película, la junta. Algunos métodos que se pueden mencionar en este particular: hay algún procedimiento en ASME sección 8, división 1, apéndice 2. Está el PCC1 en sus distintas revisiones, que si mal no recuerdo, la última está en 2019. Está el Código Europeo 1591, la NC 3658.1, y también podemos dar cuenta de un cálculo más especializado que se requiere, no normalmente es el más usado, pero se requiere en algunas condiciones donde las líneas son sometidas a algunas condiciones críticas y tendríamos que estar utilizando o haciendo un análisis por elementos finitos. Es el último, digamos, metodología de cálculo que pueden determinar lo que es el apriete. Ahora bien, ¿cuál es el más recomendable? Depende de las características de nuestro sistema y si queremos tener, digamos, una condición bien amarrada desde el punto de vista de cálculo, lo ideal sería, no siempre tenemos esa posibilidad de tener las características de propiedades mecánicas y asentamientos mínimos, promedios y máximos que van a experimentar cada una de estas juntas. Esa información normalmente se puede solicitar, no es fácil, pero se debe solicitar a los fabricantes de la propia junta. Cada uno tiene sus metodologías de trabajo, cada uno tiene, digamos, sus presiones de asentamiento para que se logre una estanqueidad idónea. Hay unas presiones mínimas, hay unas presiones promedio y hay unas presiones máximas que dan cuenta de, mira, si llegamos a esta presión máxima, posiblemente se deforme de tal manera la junta que pierda su capacidad de estanqueidad. Entonces tenemos unos parámetros que tomar en cuenta y también tenemos que tener unos límites de apriete en función del tornillo, de los materiales del tornillo o el espárrago, del tipo de rosca asociado,
de la tuerca y el espárrago como tal debe ser el mismo tipo de rosca, el mismo paso, la misma configuración del filete de la rosca. Ahora, por mencionar algunos, bueno, el Código Europeo tiene una parte que es bastante buena, da buenos resultados. Sin embargo, no es tan sencillo la aplicación de este código, es un poco largo, aunque hay un método simplificado, pero no da cuenta de todas las variables. Por otro lado, este método, el PCC1, va a unas condiciones, digamos, extremas, juega con unas condiciones extremas donde van a los límites de los materiales involucrados. Hay metodología, digamos, teórica como la que se refleja en el Dennis Moss también. Eh, Se puede estimar una presión equivalente, donde esa presión equivalente no solo es la presión interna del fluido a contener, sino también tenemos toda una serie de cargas externas que van a actuar en ese acople y hay metodologías que toman en consideración eso, hay otras metodologías que por el contrario se van a los límites de materiales y dicen, bueno, este es el límite que puedo llegar. Entonces, el cálculo del apriete no es un cálculo único, dependiendo la metodología de cálculo involucrada y todos los parámetros asociados a esas variables me puede dar un valor bajo, un valor intermedio y un valor muy alto dependiendo de la metodología de cálculo y las variables que estamos utilizando. Bueno, muchas gracias. Adelante, Lucía, se abren, si tienen algunas preguntas. Sí, aquí estoy. Bueno, gracias Ricardo por el webinar. Hay varias preguntas en el chat, así que vamos a leerlas. Vale. A ver, la primera es de Aldo, que te saluda desde Perú y pregunta, en condiciones normales, ¿cuántas veces se puede reutilizar los distintos tipos de juntas? ¿Esto lo indica alguna norma? Difícilmente una norma te va a indicar, me está preguntando, disculpa Lucía, ¿cuántas veces puedo utilizar una misma junta? Y pregunta, ¿cuántas veces se puede reutilizar los distintos tipos de junta? Sí, ok. Sí. Sí, cada junta en particular tiene unas características. Por ejemplo, una junta espirometálica con relleno de grafito, de teflón o del relleno que se está utilizando entre las espiras que normalmente son de acero inoxidable y unos anillos centradores, como vimos en una de las láminas. No es fácil reutilizar o no se recomienda la reutilización. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos haciendo un apriete, nosotros pudiéramos estar hablando de una deformación a nivel elástico. Si es una deformación a nivel elástico, teóricamente al ceder la carga que está aplicada en esa área, en esa superficie, la deformación, o sea, las características iniciales de esa junta va a llegar a las condiciones iniciales. Sin embargo, eso es teoría. Normalmente una junta espirometálica al determinado apriete se va a deformar todos esos anillos, toda esa parte, digamos, del relleno entre la espira y difícilmente la vamos a poder utilizar. ¿Se puede utilizar? La respuesta pudiera ser sí. ¿Por qué? A lo mejor en el primer apriete que hicimos llegamos a una deformación X, donde todavía tengo la bondad que me puede dar la junta espirometálica en función del espesor y a lo mejor con un apriete adicional pudiera llegar a ser estanca nuevamente. Pero no hay un manual, digamos, donde se pueda decir, mira, esto se puede utilizar así. Eh, Hace falta hacer alguna inspección desde el punto de vista visual
al extraer la junta de su posición y ver y medir también las deformaciones en función, cuando las retiramos, en función a las dimensiones originales para determinar si es que es posible volver a reutilizarla. Bien. En el caso, disculpa, Sí. Lucía, en el caso de una junta metálica tipo RTJ, es posible que pudiéramos utilizarla o reutilizarla con mayor facilidad que una espirometálica. Es posible. ¿Por qué? Porque es un elemento metálico asociado a una cavidad particular y a lo mejor no hemos llegado al límite que sobrepasa el límite elástico, y las deformaciones, a lo mejor en función de las mediciones originales de la junta y las dimensiones que finalmente van a tener, no son tan apreciables que con un apriete adicional, siempre y cuando el apriete no haya excedido ninguna de las características de límites establecidos por el código de cálculo que estemos haciendo, es posible que la podamos utilizar. Adelante, Lucía. Perfecto. Entonces, esto no está indicado en ninguna norma. Era la segunda parte de la pregunta. Entiendo que... Bueno, normas hay muchísimas. Yo no pudiera decir que en todas, pero lo recomendable es no reutilizar juntas. Perfecto. Bueno, espero que haya quedado claro. Tenemos otra pregunta de Oscar que dice, ¿cómo se diseñan las juntas y alojamientos si por razones del proceso la unión está en vacío, presión absoluta, y en otro momento a presión? No, bueno, básicamente viene siendo lo mismo. Hay que hacer una relación de características externas, relación de presiones externas, presiones internas, y determinar cuál es la condición más desfavorable en la junta como tal. Recordando que, digamos, a condiciones externas vamos a tener más una relación, digamos, de mecánica, juega más la inercia propiamente del elemento para evitar que se produzca deformaciones o pérdida de estabilidad mecánica, pero la junta como tal viene siendo un elemento igual a determinar en qué presión es más demandante y poder lograr el apriete correcto. Normalmente el apriete seleccionado, tanto en presión interna como presión externa, deberíamos tener unas condiciones de apriete determinadas en el elemento que sirva para las dos condiciones. De hecho, la condición, digamos, de vacío en un elemento de esto, como es tan robusto en lo que es el propio elemento brida, el conjunto de tornillos o espárragos, no va a ser lo más demandante. Ahí tenemos una masa considerable mayor y una inercia mayor en relación al elemento tubo, que es el elemento más susceptible que pudiera estar fallando. De hecho, cuando estamos haciendo algún cálculo de estabilidad mecánica, en el caso de presiones externas, un elemento que puede aportar una rigidez adicional a la inercia del tubo son las propias bridas. Adelante, Lucía. Perfecto. Bueno, espero que haya quedado claro también, Oscar. Cualquier cosa también les recuerdo que pueden levantar la mano y les podemos habilitar el micrófono. Oscar había hecho otra pregunta y es ¿dónde puede encontrar información respecto a uniones en piping para gas natural licuado y para nitrógeno líquido? Ok, bueno, existen varias normas dependiendo dónde estemos ubicados. Tenemos las ANSI-ASME o ASME hoy en día para gas. En Europa también hay otras tantas. Sin embargo, estas normativas hacen algunas recomendaciones del tipo de acople, pero por darte un ejemplo, en gas a altas presiones se utilizan mucho las consideraciones o las bridas tipo para junta estanca RTJ, porque
digamos, es una junta que soporta altas cargas en la propia junta como tal. Estamos hablando de juntas metálicas, donde la sección es octogonal o oval, y por ser una junta de tipo metálica, podemos estar manejando altas presiones, 1500, 2500, 3000 libras en algún tipo de junta. Cada código, dependiendo del que estemos utilizando, hay muchos códigos. Hay códigos japoneses, hay códigos rusos, hay códigos estadounidenses, hay códigos europeos, y cada uno tiene sus recomendaciones. Pero por lo general, altas presiones, normalmente se utiliza RTJ. Perfecto. Bueno, espero que también haya quedado claro. Tenemos otras preguntas de Carlos, que nos pregunta, ¿existe alguna referencia de buenas prácticas en base a las referencias que has mencionado? ¿Dónde se puede ver un resumen de las recomendaciones del tipo de junta, material, en función de las condiciones de presión, temperatura y tipo de producto? Ok. Digamos los criterios que se mostraron en la última lámina. Déjame ir a la última lámina un segundo. Estos criterios establecidos en esta última lámina, más que dar cuenta de los materiales y la configuración geométrica para cada uno de estas bridas, lo que ofrecen es un cálculo, una metodología con algunos pasos donde toma en consideración algunas variables. Yo pudiera tener una consideración de una junta, por ejemplo, esperometálica, y puedo estar usando también una junta RTJ, haciendo un par de cálculos separados con las mismas condiciones y ver cuál es la que me resulta de mayor prestación. No hay, digamos, un criterio establecido así en algún documento, algún código que te diga tajantemente esto es por este camino, sino que dependiendo, hay muchas variables involucradas. Por ejemplo, como ya lo mencionamos, temperatura, presión y el ataque, el posible ataque químico que pueda tener esa junta. Posiblemente esa condición de ataque químico o ataque abrasivo a una junta es la que me va a determinar la geometría y los materiales involucrados. ¿Por qué? Porque en el mercado existen una gran variedad de geometría asociada a este tipo de materiales que van a ser capaces de aguantar un ataque de algún fluido hacia el material, haciendo la junta mejor frente a una característica o peor frente a otra característica. Entonces, no solo es la parte de los esfuerzos asociados y los límites asociados en toda la geometría involucrada. Fíjense que estas uniones no es un elemento sencillo. Tenemos 5 elementos a verificar en ese tipo de unión, que debe dar cuenta de que estamos trabajando bajo un ambiente seguro, bajo unas características seguras. No hay un lineamiento general. Por lo más común en un proyecto de gran envergadura, de gran tamaño, tenemos algunos, los piping class, las especificaciones de materiales que ya han sido calculadas para cierto y determinado. Fíjense que todos estos piping class, todas estas especificaciones de materiales tienen un rango de servicio, tienen un rango de temperatura, un rango de presión y tienen unas características asociadas a la geometría de cada uno de estos elementos, pero ¿en función de qué? En función de esas temperaturas, presiones y del fluido que va a circular dentro de esos sistemas. Y de acuerdo a esas variables principales van a generar una serie de criterios y características que están plasmados en ese sistema. Podemos estar frente a un piping class que me diga
para líneas de alta presión en gas vamos a usar esperometálica. Y en otro piping class me dice que vamos a utilizar RTJ. Hay consideraciones que a lo mejor no estamos viendo en el momento por las cuales se seleccionó ese tipo de junta. Y como les mencioné, cada fabricante expone sus materiales y sus bondades de su tipo de junta de acuerdo a algunas características. Hay unas mejores, hay unas peores, pero no hay, digamos, por decirlo así, una receta tajante de cocina que nos diga esto es para esto, esto es para esto. Podemos tener un abanico. Unas pueden ser mejores, otras pueden ser regulares y otras pueden ser peores. Adelante, Lucía. Perfecto, muchas gracias. Carlos nos hace también otra pregunta y es ¿qué bibliografía existe en relación a las fugas por año en una planta industrial? Lo pregunta por las 180 fugas que fueron mencionadas anuales, 180 fugas anuales. Vale, eso sí, en algunos casos, algunos códigos lo pudiera mencionar, pero estos son básicamente parámetros estadísticos. Y parámetros estadísticos que normalmente por ejemplo, voy a poner un ejemplo común, en refinación de petróleo, normalmente en las refinerías grandes o empresas grandes de refinación de petróleo o petroquímica, se llevan una cantidad de estadísticas por el departamento que se conoce como mantenimiento. Hay mantenimiento predictivo, mantenimiento, digamos, basado en una serie de información a través del tiempo, correctivo, y todos esos departamentos llevan una serie de tablas informativas de todo, digamos, los procedimientos que han utilizado, y en función de esos procedimientos empiezan a salir algunas estadísticas. Algunos códigos pudieran mencionar algunas relaciones, digamos, de fuga asociadas, pero esos códigos, recordemos que los códigos no es más que una asociación particular de conocimiento donde hay muchas empresas involucradas, se reúnen cada cierto tiempo y plasman la información que van obteniendo en el transcurso del tiempo. El ASME, códigos europeos, los códigos japoneses, no son más que asociaciones de personas con un mismo interés involucradas para desarrollar algunos criterios, algunos procedimientos que garantice que nuestras plantas se operen de forma segura. Entonces, cada uno puede tener una estadística en particular. No podemos mencionar ahorita, mira, tiene una estadística que es la que debemos seguir, ¿no? Porque puede haber un cliente en proyectos que estemos trabajando y me dice, no, vamos a utilizar este criterio establecido, ¿por qué? Por el Código Europeo. O este criterio establecido, ¿por qué? Por ASME. Entonces, hay, digamos, dependiendo de dónde estemos trabajando, se puede presentar algunas imposiciones, por decirlo así, de algunos clientes frente a algunos datos, algunos criterios establecidos. Adelante. Puede haber, sí, en algunos handbook de la parte mecánica, de la parte de proceso, algunos datos estadísticos, pero como le estoy mencionando, son meramente datos estadísticos de alguien que decidió plasmarlo, que se le ha presentado durante mucho tiempo y los ha ido validando en el transcurso de un rango en la vida de una planta. Perfecto, muchas gracias, Ricardo. Ahí nos agradece Carlos. Tenemos otra pregunta de Kevin y es si de acuerdo a las normas es necesario que en toda unión embridada se utilice una empaquetadura. Por ejemplo, juntas metálicas de cara lisa de mismo material. Bueno, te entiendo que estás interponiendo entre las caras de brida una junta metálica, es válido. Los cálculos dan cuenta de todos tipos de junta, que es lo que pasa en una junta. Básicamente tenemos un área determinada,
donde a través del apriete de los tornillos o espárragos, vamos a generar una presión sobre ese empaque para alojar, digamos, entre esos intersticios que se forman por la rugosidad de las caras a ser estanca, en este caso un acople de una cara de una brida con otra, podemos estar utilizando una junta metálica. Ahora bien, si me preguntas, ¿se pudiera utilizar una unión bridada sin junta donde las caras de la brida a través de un apriete pudieran hacer sello? La respuesta desde el punto de vista de mecánica es sí. Depende de qué, de la rugosidad, depende de las características de la superficie. Eso no es lo común, pero sí nosotros pudiéramos tener un acople estanco, pero tiene que tener unas características de superficie que tendríamos que estar viéndolo a través de un microscopio de óptico para ver las rugosidades asociadas y tratar de que esa junta sea estanco. No es fácil. ¿Por qué? Porque todo proceso de fabricación de todos los elementos que existen para tubería, tenemos una tolerancia dentro de lo que es el proceso de fabricación. Si no, no podríamos fabricar. Por eso es que se ve una brida o un tubo, tolerancia. ¿Cuál es la tolerancia que permite de acuerdo a un código de fabricación de un elemento determinado? Hay unas tolerancias que pueden ser por arriba, hay unas tolerancias que pueden ser por abajo. Y de eso no escapa la rugosidad. Las caras de una brida tienen unas tolerancias más y menos. Y al tener unas tolerancias más y menos, ¿qué me está diciendo? Que yo puedo tener valles y crestas en una superficie, y cómo yo voy a lograr la estanqueidad si no les superpongo un elemento que es capaz de deformarse y de acoplarse a esos valles y a esas crestas. Difícilmente pudiera obtener una condición estanca. Ahora, desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista teórico, ¿se puede conseguir? Sí. No puedo decir que no. Adelante, Lucía. Perfecto, Ricardo, muchas gracias. Tenemos otra consulta que es si en una unión bridada de tubería de acero con tubería HDPE se utiliza empaquetadura. Disculpa, Lucía, que no te escuché Si bien. en una unión bridada de tubería de acero con tubería HDPE, que entiendo que será polietileno de alta densidad, de alta densidad. se utiliza empaquetadura. Sí, sí, definitivamente tienes que estar utilizando una empacadura, pero sí tienes que cuidar si estás haciendo el acople metálico con HDP, High Density Polyethylene, tienes que tener mucho cuidado en el apriete. ¿Por qué? La parte metálica, hablando de la brida y de los tornillos, los espárragos van a soportar perfectamente, pero no puede sobrepasar las características del polietileno, que van a ser más débil. Y también tienes que garantizar la estanqueidad. Entonces, ahí tienes que controlar más lo que es la propia junta como tal, el apriete, porque tienes dos materiales que son disímiles totalmente. En un caso es un polímero de alta densidad y en el otro caso tienes un metal. Entonces, las características que limitan tu torque te la va a estar dando el HDP. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Lo puedes hacer? Sí, lo puedes hacer. ¿Tienes que tener mucho cuidado? Sí, porque tienes materiales distintos y con límites muy distintos. Sin embargo, tienes que tomar en consideración qué tipo de junta vas a utilizar. Posiblemente son caras planas, en ese caso que estás mencionando. Si son caras planas y tienes High Density Polyethylene, puedes estar usando un elastómero acoplado y a lo mejor te sirve perfectamente. Ahora, tienes que tener cuidado en el apriete, sí, por la junta como tal y por la condición de la brida de polietileno. Adelante, Lucía.
Perfecto. Bueno, por ahora no hay más preguntas. No sé si alguien más quiere levantar la mano o escribir alguna otra consulta. La última pregunta la voy a contestar yo y es si pueden acceder a la presentación del webinar. El webinar, como se mencionó al inicio, está siendo grabado, por lo que mañana ya lo tendrán disponible en nuestro canal de YouTube y lo podrán volver a ver eh, las veces que quieran en nuestro canal. Y bueno, y si alguien no ha podido asistir y lo quieren compartir, estará disponible desde mañana. Si no hay ninguna otra duda, creo que podemos terminar aquí. Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo y por toda tu presentación y aclaración de dudas. Y bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a todos los que han participado en este webinar y los invitamos a los próximos. De mi parte, siempre estoy a la orden para cualquier consulta y nos podemos conectar a través de Arbe. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego.